la paz del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. De nuevo aquí, otro viernes más de estudiando la palabra con ustedes. Y hoy sí que yo pienso que hay una importancia muy grande en lo que vamos a estar enseñando. Siempre la hay, pero hay mensajes en particular que tocan mucho nuestro corazón. Y este en particular surgió de una experiencia personal que tuve en la madrugada con el Señor. Y se titula El Tribunal de tu Lengua. Yo soy el pastor del Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante. Mi esposa, la pastora Sonia Castro, y yo pastoreamos esta hermosa y preciosa y maravillosa iglesia aquí en Mayagüez, Puerto Rico. Hemos tenido unas semanas bastante intensas en las cosas del Señor y tuvimos la oportunidad de estar en el municipio en el culto mensual que se convoca a todos los empleados del municipio, independientemente de la iglesia a la que asistan, para tener un tiempo de adoración, alabanza y compartir de la palabra del Señor. Y me tocó orar por el alcalde. Tuvimos un tiempo de compartir muy agradable con el alcalde y con los proyectos y las cosas que él ha estado haciendo aquí para Mayagüez. Particularmente estaba indicando de que Nino Correa vino a Mayagüez después de las tormentas de Isaías. Y fue desde 1929 no se acumulaba tanta agua, según los registros que existen en el gobierno, en el área de Mayagüez. En tan poco tiempo, tanta agua, fueron muchas pulgadas, pero a pesar de eso, pues la ciudad se ha estado levantando y se ha estado reconstituyendo nuevamente y se están haciendo dragados bastante importantes durante este tiempo, esperando que septiembre nos encuentre un poco mejor preparados. Así que eso es una nota al calce que es importante para la iglesia, es importante para la ciudad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar y vamos a hablar del tribunal de tu lengua. Y ya explicaremos lo que es tribunal, lo que es palabra y lo que es lenguaje. Padre, en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo, Señor, y te doy muchas gracias. Porque estamos aquí, mi hermano John y yo, como tantos días de grabación, nos hemos preparado para traer la palabra tuya a nuestra congregación y a todo el que escuche esta grabación. Y hemos querido, Señor, que sea la voz tuya y no la voz nuestra. Y te pedimos que tú así nos ayudes y así nos bendigas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, hemos tenido los últimos 2 martes de oración en la iglesia. La iglesia ha retornado a la unción original de nuestro culto de oración. Nuestro culto de oración ha sido por años, el motor de la iglesia. Era de 1:30, sharp, 7:30 a 9, ahora es 7:30 a 8:30. Pero realmente es un tiempo sumamente hermoso, sumamente espiritual, sumamente precioso, dirigido por el Espíritu Santo. Todavía yo asumo o entiendo que todos los demás cultos no han entrado al mismo nivel de unción que teníamos en los domingos de aquí de la iglesia, pero vamos camino a eso en el nombre del Señor y me gusta ser muy realista en ese aspecto. Toda la iglesia tiene que envolverse en oración y ayuno para poder alcanzar las almas que Dios demanda que alcancemos y para que regresemos al nivel de actividad que el Espíritu Santo nos había enseñado dentro de la congregación. Pero los martes ya han sido realmente una expresión de mucha unción y de mucha restauración en nuestra oración. Y además muchas personas han sido muy ministradas por el Espíritu Santo, porque no estamos ministrando individualmente a la gente, pero sí el Espíritu Santo. Entonces, este tema, quizá más adelante en el fin de semana hable con la congregación sobre cómo surgió, pero se titula El Tribunal de tu Lengua y el título me fue sugerido en una madrugada. El subtítulo sería Haz de tu boca una fuente de vida. Y obviamente, todas las palabras que estamos utilizando tienen una connotación en el mundo natural, pero tienen una connotación en el mundo espiritual. Y alguien ha dicho que toda verdad es paralela cuando hablamos de las cualidades del agua a nivel de lo físico, de lo natural.
tienen unas cualidades en particulares, pero el agua del Espíritu, el agua de la palabra, tiene también unas cualidades en particulares y hay una similitud, hay una conexión en términos de las cualidades en lo material y en lo espiritual, cuando estamos utilizando obviamente el agua en ese aspecto como un símbolo, algo visible simbolizando lo invisible. El verso tema o lema de nosotros en este momento sería Proverbios 18:21. Proverbios 18:21, muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Muerte y vida. Otras versiones le añaden el artículo la muerte y la vida. Pero a mí me gustó mucho esta traducción, muerte y vida, sin el artículo la, indicando la singularidad de la expresión. No decimos el Julio, decimos Julio. Decimos no la Marta, sino Marta. No decimos la María, decimos María. Porque hay una identidad y una singularidad. Entonces aquí muerte y vida como algo que tiene su propio carácter y su propia idiosincrasia, están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Entonces estaríamos utilizando la palabra lengua como algo que puede ser amado o no amado. Y por lo tanto la lengua en este verso bíblico es mucho más que un órgano de nuestra boca, es mucho más, tiene una connotación espiritual grandísima en términos de la lengua como simbolizando nuestra capacidad de hablar, de declarar, de afirmar cosas o de negar cosas, y con el poder de hablar viene asociado un poder en el mundo espiritual. De la misma forma que lo que hablamos llena esta habitación, lo que hablamos amplificado en su televisor o en su celular, va también a llenar ese sonido, su habitación. En el mundo espiritual lo que hablamos también tiene un impacto sobre lo que rodea ese sonido, a donde alcanza el sonido de nuestras palabras. En la versión en inglés, si la traduzco, diría: la lengua puede hablar palabras que traigan vida o muerte. Aquellos que aman hablar deben estar preparados para aceptar el resultado de sus palabras. Entonces, esto es una traducción, yo estoy traduciéndola de una forma libre en una paráfrasis dentro de una versión en inglés. Alabado sea el Señor. La traducción también, otra versión en inglés: estos que aman hablar comerán del producto de lo que hablen. Esa sería la traducción. Alabado sea el nombre del Señor. Y existe el inverso del proverbio en algunas de las traducciones: el que ama la lengua comerá de sus frutos, ella tiene poder sobre la vida y la muerte. Entonces, esa palabra, el que ama la lengua, tendríamos que entender que es el que ama hablar, el que le gusta hablar, no el que ama su órgano, sino el que disfruta hablar y dialogar y acostumbra a hacerlo. Entonces, estamos hablando de que cuando hablamos debe haber un propósito, pero aunque no haya un propósito, en lo que hablamos se puede impartir muerte o vida. Y de nuevo, entonces estamos hablando en el mundo espiritual un impacto para muerte o para vida. La pregunta es: ¿podría llegar la declaración de alguien a producir muerte física en una persona o a producir resurrección o vida en alguien que esté muerto? Pero yo quiero indicarles a ustedes que aquí hay tres términos que yo deseo definir. Y no voy a tener mucha prisa en este aspecto. La enseñanza es una enseñanza en sí misma, completa, y no sé qué tiempo me va a tomar, pero no voy a estar corriendo, voy a tratar de hablar lento, porque quiero que usted preste mucha atención. Alabado sea el Señor. La creación fue hecha por la palabra.
Y cuando decimos la palabra tendríamos P en mayúscula, o todas las letras de la palabra en mayúscula. El verbo Jesús, a través de él el Padre hizo todas las cosas y fue hablando que Dios declaró sea la luz y fue la luz, y así sucesivamente todos los elementos y componentes de la creación, todo lo que vemos, fue creado por la palabra, por una declaración del Dios eterno. La palabra creó, la palabra dio vida a lo que Dios había decretado que sería, creó una unidad en medio de la armonía de toda la naturaleza y del hombre con la naturaleza, creó unión, hizo que los componentes se interrelacionasen entre ellos, aunque no lo hizo todos en el mismo momento, sino que fue uniendo y se creó todo un ecosistema y todo un universo extraordinario que sigue por el poder de esa misma palabra expandiéndose. Y también la palabra creó una decisión sobre cuál sería el mover, el actuar de cada uno de esos componentes de la naturaleza, las características de la fauna, de la flora y de los hombres, alabado sea el nombre del Señor, las características de lo que tiene vida y de lo que es inanimado. Fue por la palabra. Entonces estamos hablando de que por ser seres que hemos sido creados, amén, alabado sea el Señor, por la palabra del Señor, y que el Señor creó, y de hecho el hombre el Señor sopla aliento en el hombre, el Señor susurra vida en la estatua de barro que el Señor había hecho, pero que tenía todo lo que nosotros tenemos como órganos perfectamente hechos, esperando, ¿verdad?, que se diera el clic de la vida, alabado sea el Señor, y el Señor lo dio. Entonces, la palabra del Señor no solamente nos creó todo lo que conocemos, sino que también posibilitó la respiración nuestra y la capacidad de movernos en medio del universo que el Señor creó. Juan 1:1, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verso 2, vamos a leer de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versos 1 al 3. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él, eso nos incluye a nosotros, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo, la palabra en acción. Entonces estamos hablando de que las palabras generan movimiento y tienen movimiento en sí mismas. Amén, alabado sea el Señor. Aquí yo estoy observando, por ejemplo, esta Biblia, la Biblia Thompson, la NIV, Nueva Versión Internacional en Español. Estoy enamorado de esta Biblia, alabado sea el Señor, pero ella no se mueve por sí sola. Pero las palabras que yo le estoy diciendo a usted, si tienen un movimiento, lo veamos o no lo veamos, y las cosas van cambiando. Yo estoy trayendo pensamientos a su mente por las palabras que yo estoy trayendo. Entonces su mente va caminando conmigo, y cuando termine esta enseñanza, su mente va a estar en otro lugar, con otra información que posiblemente usted conocía y le fue refrescada, o alguna que la escuchó ahora por primera vez. Posiblemente versículos bíblicos que nunca se los pusieron juntos, como los vamos a poner hoy. Alabado sea el Señor, porque las palabras tienen poder y tienen autoridad, pero de la misma forma que tienen autoridad para bendecir, tienen autoridad para hacer daño, y de eso se trata nuestra enseñanza. Claro, yo quiero hablarle a los hombres y mujeres de Dios que me están escuchando, jóvenes y niños, que si sabemos utilizar nuestra capacidad de lenguaje, nuestra capacidad de comunicación, vamos a bendecir a mucha gente, y nosotros mismos vamos a ser muy, muy bendecidos. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que hablamos, lo que murmuramos, hay personas que se pasan todo el día murmurando, hablando con ellos mismos, con las paredes. Lo que entretejemos entre nuestro pensamiento y formamos todo un tejido, todo un tapiz en nuestra mente. Lo que con nuestras bocas comulgamos, que nos gusta hablar y volverlo a hablar y hacerlo como el sentido común de nuestra conversación y lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Lo que oramos aún en nuestra mente, lo que aspiramos a hacer cuando declaramos esto es lo que yo quiero ser,
lo que anhelamos a lo largo del día, a lo largo de la vida, lo que concebimos internamente en nuestro espíritu, que vamos concibiendo. Puede ser gozo, puede ser amargura, puede ser fe, puede ser incredulidad, puede ser amor, puede ser rencor, pero lo vamos concibiendo una relación de palabras, la mayor parte de ellas habladas, dialogadas, confesadas, declaradas. Todo eso que está en nosotros se convierte en vida o en muerte, porque las palabras tienen mucho poder. Tienen poder desde antes de la creación, desde que el Señor creó el lenguaje y lo utilizó para crear. La palabra, el poder de la palabra, tienen poder para sustentar las cosas y tienen poder para hacer bien o hacer daño, dependiendo del uso que demos a nuestro lenguaje. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Significa, y esto es un punto en extremo importante, que de hecho hay muchas cosas en juego en todo lo que decimos. En todo lo que decimos. En todo lo que decimos. No hay ninguna palabra inocente en el planeta. O es poderosa para bien o es poderosa para mal. Pero toda palabra tiene un impacto, incluso aquellas que son ociosas. Y de eso pues posiblemente más adelante hablemos. Cuando declaramos, al hablar, al murmurar, en nuestros pensamientos formando párrafos en nuestra alma, en lo que comulgamos con nuestra boca y lo convertimos en el lenguaje cotidiano nuestro, en nuestra oración, nuestra aspiración, cuando respiramos profundamente y digo, ¡ay Dios! Nuestros anhelos, lo que se concibe en nuestro espíritu se va formando y un día sale por nuestros labios, alabado sea el nombre del Señor, se vuelve vida o muerte al declararlo y o al orarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la pregunta mía es, ¿qué deseamos usted y yo en la vida? ¿Qué deseamos a través de nuestro peregrinaje? Porque yo insisto, y creo que hay muchos creyentes que aún no lo entienden, que somos peregrinos en el mundo. Usted no está aquí. Usted no está aquí para quedarse aquí. Y la vida que el Señor le ha dado se la ha prestado y todo lo que le ha añadido también, pero es porque usted va camino a la Jerusalén celestial. Entonces su ciudadanía es del cielo, su pasaporte es celestial, su lugar hacia el cual usted se está dirigiendo es el cielo. Esto es temporero donde estamos aquí. Nos envolvemos en el trabajo, en la escuela, en los estudios, en los deportes, en el entretenimiento, en el ocio, y nos olvidamos de que tenemos un destino superior y un propósito superior. Y llenamos nuestra mente, nuestro corazón de palabras vacías que no nos ayudan a llegar al propósito de Dios. Entonces quiero traer algunas expresiones que las voy a hacerlas paralelas a la palabra lengua. Pues la palabra lengua la estamos utilizando dentro del libro de Proverbios como un símbolo que refleja la capacidad de hablar, la capacidad de comunicarnos, la capacidad de producir en sonidos inteligibles que se puedan entender lo que hay en nuestro espíritu, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Entonces, yo quiero que usted me entienda, cuando hablamos lengua en esta enseñanza bíblica nos referimos a una de las siguientes actividades y puede que haya otras. La lista no es exhaustiva. Cuando hablamos, cuando escribimos, cuando en el celular tipeamos, typing, cuando pintamos, que estamos dando un mensaje con un dibujo o una pintura. No estoy hablando de pintar una pared. Claro, si usted pinta su pared de negro, usted está dando tremendo mensaje. Si tu habitación es toda de negro y no porque sea un cuarto de grabación, sino que usted quiere dormir en una habitación de negro, usted dando tremendo mensaje con esa pintura. Los tatuajes, lo que posteamos, incluidos los emojis. Hay emojis que Dios nos libre. Hay emojis que Dios nos libre. Hay un mensaje y hay vida o muerte, porque es la lengua manifestada, el lenguaje, la capacidad de hablar manifestada en un emoji. Buscaste 200, 300 hasta que encontraste el más odioso, el más enjundioso y lo mandaste a alguien que le querías hacer sentir mal.
las fotos que levantamos. Dios mío, las fotos que levantamos. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que puede ser una expresión comunicativa en algo que posteamos en las redes o en alguna de todas las cosas que nosotros podemos escribir y enviar. Alabado sea el nombre del Señor. Cantamos lo que cantamos, porque si usted está cantándole a su amiga mía, perdóname por quitarte el hombre de tu vida. Eso es una canción terrible y vendió millones de discos, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, imagínese usted, lo que cantamos, si es para dar vida o dar muerte. Cuando danzamos o bailamos, en términos de aquellas personas que no le danzan al Señor, que hay una manifestación física que verbaliza, que refleja mucho pensamiento, está produciendo muerte, está produciendo vida. Tenemos que saber que está produciendo nuestra danza. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando terminamos un contrato y lo firmamos, cuando firmamos un documento, cuando hacemos una declaración, ¿qué estamos produciendo para nuestras vidas y para las demás personas? Así que todas estas expresiones yo las estoy equiparando a la palabra lengua en el verso 18-21 de Proverbios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y obviamente hay sociedades en el planeta que no tienen internet y posiblemente no taipean en ningún lugar, que son áreas no desarrolladas a nivel del modernismo, pero también tienen un nivel de comunicación y tienen la misma autoridad cual sea su nivel de comunicación. Alabado sea el nombre del Señor. Hay lenguaje de muerte o lenguas de muerte. Hay cosas que hablamos que nos producen muerte a nosotros y pueden producir muerte en otra persona. Cuando un padre desilusiona a su hijo y el héroe, que era el papá, se muere por algo que el padre dijo, por una expresión de odio, de regaño, de coraje, de molestia. Alabado sea el Señor, por una mentira que es obvio que es mentira. El único que se imagina que se la creen es el que la dice. Y el niño pequeño, de momento su héroe, su padre, muere. Yo conozco, ¿verdad?, personas que han visto una carta en relación a alguno de sus progenitores que ha causado mucho dolor y mucha tristeza. Y algo se muere por dentro. Se muere por dentro. Las letras, las palabras, las misivas, las comunicaciones han desatado guerras. Y detrás de esas guerras, millones de muertes. Posiblemente uno de los ejemplos más interesantes es la guerra de Troya, porque alguien se robó la mujer de alguien. Y hubo una guerra grandísima y murió muchísimas personas, porque el lenguaje entre los humanos puede producir guerras y puede producir muertes, desencadena holocaustos. Cuando usted ve la historia del holocausto nazi, matando a millones de judíos, y vimos en el museo, yo he ido 3 veces al Museo del Holocausto en Washington, D.C., y vemos los periódicos alemanes y escuchamos también algunos de los discursos de Hitler y los dirigentes de ese tiempo, y vemos cosas escritas y escuchamos los gritos, y vemos la publicidad, incluso todas las historias de cuán puro era el ario y con quién se podía casar y con quién no se podía casar, y todo ese tipo de lenguaje y de literatura que produjo tantas muertes físicas, que produjo tanto dolor y que aún produce dolor, tan solo recordarlo. Nuestra lengua, nuestro lenguaje, nuestra verbalización, nuestra comunicación, lo que decimos de diversas formas,
puede terminar con matrimonios. Familias completas pueden ser destruidas por una conversación o por un escrito, por una foto o por algo posteado en algún lugar. Amistades pueden destruirse, iglesias pueden destruirse cuando se utiliza el altar o las reuniones en medio de la congregación de una forma errónea y contraria a la Biblia. Personas que tienen una carrera profesional, se ha destruido su carrera profesional por algo que ha dicho, por algo que habló, por algo que escribió. Hay esperanzas destruidas por nuestro lenguaje y nuestra forma de comunicarnos. El entendimiento se entenebrece cuando hacemos de nuestro lenguaje un lenguaje soez y maldiciente, y cuando no valoramos la belleza de la vida, la belleza de las palabras correctas. La reputación de muchas personas ha sido dañada. Aquí tenemos pues el famoso programa de la Comay, con todos los conflictos que ha habido, y todavía tiene personas que lo ven y lo escuchan. Esfuerzos misioneros se han afectado, y de hecho en la Biblia Bernabé y Pablo tuvieron un conflicto en su esfuerzo misionero por unas expresiones que hizo Juan Marcos. Gobiernos han sido también destruidos y han sido afectados. En 2019 un gobierno entero tuvo que irse del país, un gabinete entero básicamente tuvo que irse del país, salir corriendo, no sabemos dónde están. Sí sabemos que algunos tienen una cita con la justicia algún día, pero las palabras en aquel chat trajeron destrucción a mucha gente, trajeron dolor a muchas personas, y los más afectados fueron las que los dijeron. Y ahí es que yo quiero llegar. El más afectado a la postre es el que lo dijo. Lo dijo para hacerle daño a alguien, pero asimismo se está haciendo más daño que el que hará. Lo hizo para beneficiar a alguien, asimismo se está beneficiando más que al que quiso beneficiar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que si tu lenguaje, tu lengua, deja de unirse a Dios y unirse a su palabra y declara muerte, irremediablemente, si la declaras, la vas a ver, la vas a vivir. Cuando hablas palabras soeces, y en Puerto Rico, desde que yo soy niño lo escucho, las personas dicen pues que me fastidie, pero utilizan otro tipo de palabras. O le dicen a la persona eso, y era tan común y sigue siendo tan común. Y cuando yo estudié en la escuela de Derecho, empecé, yo sufrí esa primera semana una barbaridad por el lenguaje tan soez de aquellos jóvenes con los que yo estaba estudiando, que acababa de conocer. Con el tiempo cambió muchísimo el lenguaje porque quizás impuse cierto respeto. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces me conocieron y hubo un cambio dramático, por lo menos en el grupo cercano a mí. Pero al principio, tanta palabra de maldición, tanta palabra donde las personas entre chiste y chiste se seguían hundiendo, y se seguían hundiendo en la amargura, en la dejadez, en la indiferencia, en la apatía, en el lenguaje soez y perverso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, porque esto es un estudio bíblico y he definido estas cosas. Amén. Quizás un momentito antes de ir al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel, permítame un momentito definir la otra palabra que aún me queda por definir, y es la palabra tribunal. El tribunal de tu lengua. Entonces estoy utilizando la palabra el tribunal de tu lengua, no como que yo te voy a juzgar a ti, no como que yo soy un juez que te voy a juzgar a ti o que voy a juzgar a otra persona, sino como un lugar de declaración en la autoridad del Espíritu Santo. Entonces quiero definir la función a nivel de los países de lo que es un tribunal de justicia. Entonces mi deseo es que tú veas tu lenguaje, tu declaración, tus palabras como las capaces de sentenciar cosas positivas para el país y para nuestras vidas, y también declarar muerte a lo que no es bueno, declarar destrucción a los ejércitos del enemigo.
un tribunal es un órgano público, entonces quiero llevarte a eso. Vas a utilizar a través de esta enseñanza el lenguaje de Dios en tus labios para públicamente producir cambios favorables hacia ti y hacia todas las personas que tú conoces y amas. Y aún a personas que no conoces y están muy lejos de ti, pero las amas porque el amor de Cristo nos da amor. Entonces, un tribunal, y yo quiero decir que tu lengua debe convertirse en un tribunal de justicia a través del Espíritu Santo. Un tribunal resuelve conflictos de relevancia en términos de lo que estamos hablando, en justicia espiritual, en justicia y sabiduría espiritual, solución de conflictos, de relevancia emocional y espiritual y física en medio de nuestros tiempos. Situaciones que se suscitan por las que oramos constantemente en la iglesia, que son todas en relación al orden temporal. Porque realmente yo puedo hablarle la palabra del Señor al hermano John para que él le dé su vida a Cristo, y yo le puedo traer una palabra del Señor, pero la voz de él tendrá que levantarse para obtener eternidad. Él tendrá que hablar para su salvación. Pero yo, en el tiempo en que conozco a John, puedo traer palabras de bendición, palabras de alivio, palabras de entendimiento, palabras de discernimiento. Y mi oración puede ayudar a que el ambiente y la atmósfera de John le ayude a decidirse por el Señor. Temporalmente, mi lengua puede sentenciar favores para John, pero el favor eterno lo va a tener que sentenciar John. En el nombre del Señor Jesucristo, yo le puedo enseñar quién es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo te ha dado un territorio y todo tribunal tiene una competencia y una jurisdicción. Es decir, un juez de Mayagüez no puede ver juicios en Arecibo porque esa no es su competencia, salvo que tenga un permiso especial del sistema de justicia. Pero definitivamente no lo puede ver ni en Florida ni en Pakistán, porque su jurisdicción y su competencia es Mayagüez y Puerto Rico, en la medida en que el sistema, su investidura se lo permita. Igualmente, el Tribunal de tu Lengua tiene una territorialidad, un territorio que Dios te ha dado, que es la esfera de servicio que Dios te ha puesto, y Dios puede llevar y expandir ese territorio porque tu oración y tu declaración puede tocar cualquier confín del universo, del planeta, debo decir. Sin embargo, primordialmente, tu tribunal de tu lenguaje, de tu declaración, de tu lengua, está confinado primordialmente al área territorial del servicio que Dios te ha dado. Y el Espíritu Santo te ha dado dónde hablar, con quién hablar, quién te escucha, a dónde llegar. Alabado sea el Señor. Y tenemos la capacidad, como todo tribunal humano, de que lo que finalmente se sentencia es final y firme y es cosa juzgada. Nosotros hemos hecho declaraciones de cosas que dejaron de ser y no volverán a ser, porque lo hicimos en el Espíritu Santo con la autoridad de Dios, pero tuvimos que verbalizarlo y tuvimos que hablarlo. No vas a producir cambio en el mundo espiritual si tu voz no toca el mundo espiritual. La oración silenciosa tiene un nivel, pero la oración de sentencia, de sentenciar y traer transformaciones, tiene que ser audible en el nombre del Señor Jesucristo. Y no solamente podemos determinar que algo será, sino que podemos determinar cuándo será, cuándo se ejecutará lo que le estamos pidiendo al Señor y lo que estamos declarando. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso no significa que son solamente estas las cosas que tú con tu lengua puedes hacer, porque puedes hacer muchas más cosas. Tú puedes dictar un libro en una grabadora, como yo le regalé a un pastor, amigo mío, una grabadora para que él dictase su libro, porque él no tenía tiempo para escribir, y alguien entonces transcribió la grabación. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos dando una palabra en este momento a usted, y hay muchas cosas que el Espíritu Santo te puede permitir hacer, muchas cosas que pueden ser de mucha bendición a todos los lugares a los que tú vayas. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, entre las funciones de los tribunales
Los tribunales dan órdenes de cese y desista. ¿Cuántas veces usted, levante la mano todo el mundo, ha estado en una oración donde han dicho que damos una orden de cese y desista a Satanás y al infierno, de que ya no siga persiguiendo ni molestando a tal persona? Yo recuerdo que hace muchos años se convirtió un señor que había tenido muchos problemas en su vida desde niño. Nunca había aprendido a leer, ya era un hombre de 40 años. Había estado preso porque había asesinado a alguien en New York. Tenía tatuajes del diablo. Estoy hablando de 40 años atrás, 40 y pico, y él estaba tatuado. A unos 45 años que yo lo conocí, alabado sea el Señor. Ya él partió con el Señor. Pero pues cuando él se convirtió, todo el espiritismo y todos los pactos vinieron, y él dice que no podía ni prender la radio cristiana, y era una cosa terrible. Yo fui a mi casa después de ese culto, cuando él me dijo eso, era un martes de oración, y me senté como estoy sentado ahora, y dije: Satanás, te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Yo estaba en mi casa, él en la de él, y al otro día me dijo: estoy durmiendo, y siguió durmiendo. Alabado sea el Señor, porque yo hice una orden de cese y desista. Los tribunales en el planeta lo hacen, y usted lo va a tener que aprender a hacer. También los tribunales conmutan las penas. También los tribunales hablan de contratos que se han hecho, contratos que pareciera que no se hicieron, pero sí se hicieron, y nosotros también tenemos la capacidad de discernir, alabado sea el nombre del Señor, todas estas cosas. Un tribunal brega con delitos, brega con derechos, descubre pruebas, y nosotros en nuestras declaraciones decimos: esto se va a resolver, yo declaro y sentencio que el asunto se va a entender, cuanto me dice el Señor, y lo vamos a comprender, y vamos a llegar al final de descubrir lo que está sucediendo. Desestimamos causas. Decimos: mira, Señor, se acabó, esto se acabó, lo que pasó en mi juicio. Alabado sea el Señor. Aquí se profetizó todo lo que pasó en ese juicio, y pasó punto por punto, como la hermana Karen justamente lo oró y lo clamó, y tantos hermanos que también lo hicieron por tanto tiempo. Los tribunales consiguen evidencia. Nosotros, como hombres de Dios, podemos declarar: Señor, las pruebas de la verdad saldrán. Alabado sea el Señor. Los tribunales crean tutores, crean tutelas, crean guardianes, crean intervenciones. Nosotros hablamos y declaramos la intervención del cielo. Creamos libertad. Los tribunales producen libertad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Crean momentos de mediación. Rescinden cosas, terminan cosas que eran y ya no son. Crean sentencias, declaran sentencias, bregan con testamentos, establecen veredictos de no culpable o de culpable. Alabado sea el nombre del Señor. Citan, los tribunales citan, y nosotros también creamos citas en el mundo espiritual, y le pedimos al Señor que las haga, y las declaramos: tú tendrás una cita a Dios con mi hijo. Yo no sé cuándo ni dónde, pero tú la vas a tener, tú lo vas a alcanzar, tú le vas a hablar. Lo hemos visto muchas veces y lo hemos declarado. Vamos entonces a Jeremías y vamos a Ezequiel. Alabado sea el nombre del Señor. El libro de Jeremías, capítulo 1 de Jeremías, el verso 9 dice lo siguiente. Alabado sea el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó sobre mi boca, dice Jeremías, y me dijo el Señor: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentiles y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para echar a perder y para derribar y para edificar y para plantar. O sea, las palabras a Jeremías le fueron puestas por el Señor en su boca para que las hablase. Entonces, todo esto, él estaba desde sus palabras sobre gentiles y sobre reinos. No es que él corrió la tierra y se sentó con los reyes de la tierra o los reyes de ese tiempo. Amén. Y él pudo arrancar desde sus declaraciones proféticas y pudo destruir desde sus declaraciones proféticas. Y recordamos a aquellos cristianos que fueron literalmente a Rusia y hablaron al muro de Berlín y declararon: te caes, muro de Berlín, y el cristianismo entrará a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas,
y el evangelio se predicará. Y unos años después cayó ese muro que separaba a todos esos países del resto del planeta y que hacía infranqueable. Para llevar Biblias había que llevarlas en tráfico. Como si fuera droga, se llevaban Biblias escondidas. Alabado sea el nombre del Señor, glorificado sea el Señor. Y aquel hombre habló de que se caía el muro ruso y el muro de Berlín en Alemania. No sé si dijo ahorita Berlín en Alemania, el muro de la cortina de hierro del comunismo, debí decir. Amén, alabado sea el Señor. Habló a esa cortina de hierro te caerás. Y también hubo otro hombre de Dios que habló al muro de Berlín. También estamos hablando de un muro que separaba la democracia del comunismo en ese momento y dividía familias de una misma nación. Alabado sea el Señor. Así que Jeremías, Dios le dio palabras porque le hizo un profeta para echar a perder y para derribar y para edificar y para plantar desde las palabras proféticas. Desde las palabras proféticas. Entonces, el mismo que dijo, cortina de hierro te caes, o muro de Berlín te caes, también dijo, y nacerán iglesias, y se levantarán ministerios, y se salvarán millones de personas, y habrá paz, y habrá progreso. Entonces está edificando y plantando desde una declaración profética, porque entiende el poder de la lengua, que podemos producir vida o producir muerte. Jeremías 1:17. Tú pues ciñe tus lomos, le dice el Señor, y te levantarás, y les hablarás todo lo que te mandare, o todo lo que te mandaré. Te levantarás. Si usted quiere crear un mundo distinto, quiere traer diferencia a lo que le rodea, no lo vas a hacer durmiendo el sueño en tu casa. Te tendrás que levantar y asumir una posición espiritual en el mundo espiritual de autoridad y levantar tus palabras y hablarás y no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida. Un hombre que conoce el poder de la lengua y se une a Dios en su lenguaje, en su hablar, en su comunicar, es una ciudad fortalecida. Y tú en tu Facebook puedes ser una columna de hierro y como muro de bronce sobre toda la tierra. Tú puedes bendecir a las personas con la integridad de las palabras de Dios en lo que posteas. No pierdas el tiempo, pero puedes enviar una receta de guacamole, está bien, pero yo prefiero que me levantes una palabra que me indique cuál es el camino del Señor para mi vida hoy. Y que me dé herramientas para yo poder hacer mejor las cosas. Te he puesto en este día como ciudad fortalecida. Ese es el lugar del hombre que sabe hablar las palabras de Dios. Columna de hierro y como muro de bronce sobre toda la tierra. En el caso de Jeremías había un territorio contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Porque estamos hablando de aquella parte del ministerio de Jeremías que era derribar. Y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice el Señor, para librarte. Alabado sea el nombre del Señor. Pero de la misma forma, Jeremías tuvo la oportunidad de hablar otras palabras a otras personas, a un otro momento, y unas palabras proféticas poderosas que aún tienen vigencia al día de hoy y que le convierten hoy todavía a ese hombre, a través del libro que Dios le dio, una columna de hierro y un muro de bronce. ¿Cuántos bendicen en nombre del Señor? ¿Cuántos leemos Lamentaciones? Amén. Cuando el Señor dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. ¿Cuántos bendicen en nombre del Señor? Son palabras que son muros alrededor de nuestra vida. Y las dijo un hombre que nunca nos conoció, pero que conoció el poder de la palabra. Ezequiel 36, el verso 8. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestros ramos y llevaréis vuestro fruto a mi pueblo Israel. Porque cerca están para venir, porque heme aquí a vosotros y a vosotros me volveré.
y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades han de ser habitadas y serán edificadas las ruinas. Y multiplicaré sobre vosotros hombres y bestias, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré más bien que en vuestros comienzos, y sabréis que yo soy el Señor. Ezequiel 36, verso 8 al 11. Es un hombre que está hablando esto a la nación. Es un hombre que recibió las palabras de Dios. Y estas palabras declaran multiplicación, declaran habitaciones, declaran reedificaciones, declaran bendiciones sobre toda la casa de Israel. Alabado sea el Señor. En un momento en que eso parecía imposible, pero es posible. Entonces, ¿qué vamos a declarar sobre Puerto Rico? Yo puedo estar claro de que puede haber un tiempo de escasez y puedo estar claro de que puede haber todavía un tiempo largo, no sé cuánto, de pandemia, pero ese no es el fin. Dios tiene todavía palabras para Puerto Rico, Dios tiene todavía bendiciones para Puerto Rico, y la iglesia tiene que pararse en la brecha, sacar del buen tesoro de la Biblia la palabra correcta para transformar el mundo espiritual que nos rodea. No nos podemos quedar sentados esperando que muramos como las bestias que no saben de qué mueren, que perecen sin saber de qué mueren, dice el salmista. Los hombres de Dios vamos a dar la lucha, nos vamos a levantar como Jeremías y nos vamos a levantar como Ezequiel. Pero yo quiero llevarte a la profecía par excellence, cuando se profetiza sobre una condición de muerte para convertirla en una condición de vida, una condición de desolación, de destrucción y de agonía para convertirla en una condición de bendición. El famoso valle de los huesos secos, the valley of the dry bones. Ezequiel 37 del verso 1 al verso 14. Son muchos versos y yo deseo leerlos y los voy a leer. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y no sé si con esto terminaré esta parte de la enseñanza. Y la mano del Señor fue sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Repita en su casa: territorio. Hay un territorio para profetizar, hay un territorio para servir, hay un territorio sobre el cual tenemos que hablar. Y vuelvo y te digo, lo puedes hacer en Facebook, lo puedes hacer en WhatsApp, lo puedes hacer en un mural en medio de la ciudad. Amén. Alabado sea el Señor. Lo puedes hacer en un marcador que tú prepares y regales, como hace mi mamá cada rato. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Es interesante que Dios va moviendo el corazón del profeta haciéndole una pregunta, porque Dios quiere que tú hables. Porque Dios quiere que yo hable. Porque Dios quiere promover en nosotros la inquietud del Espíritu. ¿Por qué Dios le pregunta a Ezequiel? Porque no lo quiere mudo y no lo quiere solamente contemplando, no lo quiere en un pesar. Entonces Dios empieza un diálogo para promover en el hombre la capacidad de hablar y la capacidad de dialogar y de discernir el tribunal de la lengua. Vivirán, juzga, sentencia, analiza, descubre la evidencia, trae una declaración. No te traje aquí para que lo vieras y terminaras uno igual que ellos. No te vi aquí para que caminases y dijeras: wow, ¿qué habrá pasado ahí? Como si no fuera nada para ti. No estamos en medio de la pandemia para pensar que esto no tiene solución. Estamos en medio de la pandemia para crear la diferencia, pero solamente lo haremos con una declaración bíblica correcta. Aleluya. Me dijo entonces, cuando él le dice: tú lo sabes, Señor, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Oíd palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que decir: Puerto Rico, oye palabra de Dios. Hogar mío, oye palabra de Dios.
Familia mía extendida, oye palabra de Dios. Ciudad de Mayagüez, oye palabra de Dios. CCR Vida Abundante, oye palabra de Dios. Iglesia de Jesús en el país, oye palabra de Dios. Y tenemos que levantarnos como Jeremías. Y tenemos que utilizar la unción de la conversación, del lenguaje, de la lengua, el poder de la vida y de la muerte, para dar vida donde hay muerte y para destruir lo que ofende a Dios y lo que destruye a la humanidad y a nuestra familia. Alabado sea el nombre del Señor. Así dijo el Señor Dios a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabéis que yo soy el Señor. Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un estruendo mientras yo profetizaba. Aleluya. El poder de las palabras. El estruendo que hubo en Pentecostés, cuando los 120 oraban unidos en el Espíritu. El clamor de un pastor en estos días que me enseñó mi esposa, llorando y gimiendo y trayendo una palabra sobre la América apóstata e infiel. Estados Unidos de América era el llanto de él. La declaración en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. La declaración en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, hablada y dialogada sobre que estas cosas tienen que ser transformadas por el Señor en mi hogar, en mi barrio, en mi trabajo. El profetizar como Dios nos ha mandado va a producir el estruendo que nosotros queremos que suceda. Y es aquí un temblor. Temblores hemos tenido mucho aquí. Y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y fíjate que el profeta no solamente Dios le obliga a hablar, le obliga a ver, le obliga a discernir, le obliga a hacerse parte del escenario y de la situación, sino que incluso discierne lo que faltaba antes que Dios mismo se lo dijese. Entonces el Señor le dice: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así dijo el Señor Dios, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Yo sinceramente lo único que puedo imaginar es la alegría inmensa del profeta. Es una visión, tardó siglos. Pero la primera parte de esa palabra profética se da en el regreso del cautiverio, pero la parte real se ha dado en el 1948 acá. La parte que realmente el Espíritu Santo está hablando y está dialogando intensamente. Israel resucitó luego de un holocausto nazi terrible y de haber sido un valle de huesos secos por siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el gozo del profeta, todavía eso no ha sucedido. Es una visión. Es una visión. Es una visión. Es una visión. Ese valle no existe. Esos huesos no estaban visibles. Estamos en el Espíritu y estamos profetizando sobre un territorio que Dios le asignó al profeta en un tiempo desconocido para el profeta, en un tiempo futuro. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y en nosotros mismos somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles: así dijo el Señor Dios, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dijo el Señor. Jesús no estaba muerto físicamente.
no estaban muertos físicamente. Los que volvieron del cautiverio no fue que resucitaron en Babilonia, regresaron. Y los que poblaron Palestina desde finales del siglo XIX y todo el primer tiempo, los primeros 30, 40 años del siglo XX, y luego masivamente a partir de 1948, y siguen regresando, ninguno de ellos estaba muerto, pero espiritualmente estaban muertos y estaban en sepulcros. Pero alguien habló el poder de la vida en la lengua, en el lenguaje. Alguien habló muerte. El nazismo habló muerte, produjo muerte. Y no fue la única causa de muerte, porque si usted va a todos los profetas, el pueblo judío procuró su propio juicio. Pero la misericordia vence al juicio. Y si aún había palabras, como existen en este tiempo, palabras de problemas y conflictos y escasez, y yo creo que son reales, también hay palabras más allá de ese día. Saldrán de los sepulcros muchos puertorriqueños y muchas personas en el planeta y conocerán al Señor Jesucristo y le servirán al Señor. ¿Qué usted va a hacer? ¿Va a bendecir o va a maldecir? ¿Vas a asumir tu lugar de juez de sentencias correctas? No es juzgar a la gente, es declarar sentencias de santidad, sentencias de vida, sentencias de sanidad física, sentencias de resurrección espiritual, sentencias de bienestar económico y laboral. Puerto Rico tendrá trabajos, Puerto Rico tendrá turismo, Puerto Rico tendrá niños jugando en los parques, Puerto Rico tendrá, la iglesia podrá celebrar su acción de gracias como siempre, no sé si en esta acción de gracias, pero sucederá. Y despediremos el año también. Sí, alabado sea el nombre del Señor. La tristeza y el llanto dura hasta la noche, pero al amanecer llega la alegría, llega el gozo. Entonces levántate y profetiza en tu lengua, en todo lo que posteas. No pierdas el tiempo. Es tan poderoso decir algo. Es tan poderoso decir algo. Es tan y tan poderoso decir algo. Algo unido a Dios, unido a su palabra, unido a los propósitos del Señor. Que tus palabras sean útiles y no sean inútiles. Yo quiero terminar con una pequeña acepción al capítulo 5 de Mateo. Mateo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. La bienaventuranza en Mateo 5. Bienaventurados los que procuran la paz, los pacificadores. Bienaventurados los humildes. Ustedes son la luz, ustedes son la sal. Alabado sea el nombre del Señor. Piensa en las bienaventuranzas de Mateo 5 y que todas ellas tú te encuentres y que todas ellas guíen tu oración y todas ellas guíen tu profecía. No tienes que ser profeta para profetizar, solamente tienes que conocer al Dios de la palabra, porque dice la Escritura en Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida. Es árbol de vida. Tú tienes vida en tus palabras, tienes vida en tus pensamientos, tienes vida en tu corazón, tienes vida en tu espíritu. Y cuando las produces en un lenguaje, en un vocabulario, hablado o escrito, posteado como sea, alabado sea el nombre del Señor, Dios te va a usar de una forma poderosa. Yo veía la teacher del Ministerio de Danza, cómo me ministra esa teacher a mí. Algo sencillo, pero que me habla de excelencia, me habla de amor hacia la danza, la alabanza, la adoración, me habla de brillo, de gloria, de Shekinah. Todo eso lo dice una teacher para mí que conozco la palabra de Dios y conozco el corazón de los que la hicieron. Alabado sea el nombre del Señor. Oh Dios, Dios, sea Cristo exaltado. Toda la naturaleza habla, toda la naturaleza se comunica.
Toda la naturaleza tiene un lenguaje, todo el lenguaje de la naturaleza habla de Dios. Los hombres hemos roto la autoridad que Dios nos dio, pero los que estamos en Cristo podemos utilizarla para bien y no para mal. Yo no sé si volveré a hablar de este tema, pero se ha quedado muchísimo de la enseñanza, muchísimo, y ya sabremos si el Señor me va a permitir continuar en otro viernes de este tema, pero quiero decirle, este tema me lo dio el Señor, tómelo con seriedad. Yo amonesto a los hermanos que han perdido la disciplina del viernes, porque nuestra iglesia se reúne viernes en los hogares y pronto será aquí. Así que gracias a John, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, a todo el equipo de producción de audiovisual de la iglesia, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo, Señor, te doy muchas gracias. Estoy unido con mis hermanos, estoy unido en la palabra, estoy unido. Hay fuego en mi corazón sobre esta temática, y yo sé que también en muchos de los hermanos que me están escuchando, prefiero pensar que en todos. Y te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que de estas cosas tú nos enseñes más y nos hables más, porque son cosas demasiado importantes. Jesús es el Verbo y vive en nuestro corazón. Y si producimos el sentir del Espíritu, el insumo de la palabra, la sabiduría de la revelación bíblica, la producimos en nuestro hablar y en nuestro comunicar, tendremos un país muy diferente, y el más bendecido será el que hable tu palabra en el territorio y con la unción que tú nos has dado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Alabado sea el Señor. Tus maravillas, Señor, y darte toda mi adoración de todo corazón. Yo quiero gritar y exaltar tu nombre, oh Dios, y unidos como tu creación, recibe el honor. Tus maravillas, Señor, y darte toda mi adoración de todo corazón. Yo quiero gritar y exaltar tu nombre, oh Dios, y unidos como tu creación, recibe el honor. Declaramos tu grandeza.